aprendizaje, múltiples sistemas de memoria. Y entonces todo el mundo ubica a Squire como el autor de esta teoría de 2 o más sistemas de memoria, ¿va? Y entonces Squire, con algunos cuates, con otros investigadores, plantearon este libro. Esta es la segunda edición es de hace como unos 12 años, ya es viejilla. ¿Cómo se llama? Pero bueno, a pesar de que ya sea viejilla y que haya cosas que se han ido actualizando, de todas maneras voy a tratar de señalar los elementos principales, y si hay algo que necesite plantearlo como actualización, de todas maneras lo mencionaré, más allá de que no vengan estas diapos, ¿va? También hago el comentario por si en algún momento dicen, ¿y de dónde puedo basarme? ¿Dónde más busco? Yo les sugeriría, me parece un muy buen libro de neurociencias, este libro Fundamental Neuroscience, ¿sale? Entonces vamos a ver el capítulo 47, que hace referencia sobre la percepción de objetos, o la percepción visual de objetos. Ya habíamos dicho que se había observado que lesiones en la corteza inferotemporal, tanto en humanos como en monos, si ven diferentes estos cerebros, es que este dibujo es de un cerebro de humano, este dibujo o este esquema es de un cerebro de macaco, pero en ambos casos ya se había visto que a partir de lesiones en esta área, normalmente los sujetos presentaban problemas para reconocer objetos, figuras, y en general eran como problemas de reconocimiento visual, ¿sale? ¿Cuál es uno de estos trabajos clásicos sobre estas lesiones o alteraciones en el procesamiento visual? Está el trabajo de Rubens Benson, en donde toma un par de pacientes, en particular estamos viendo el trabajo de un paciente, y entonces lo que le pide es que copie objetos, ¿sale? Le pone imágenes y, por ejemplo, le presenta este dibujo de una llave, le presenta el dibujo de un cerdito, le pone el dibujo de un tren, le pone un dibujo de un pajarito. Los dibujos son bastante simples. Si se fijan, los dibujos que hace quien está copiando, pues no son excelentes, pero tampoco están tan mal. No sé, igual y alguno de ustedes realmente es muy bueno, digo, siendo diseñadores, y dicen, oh, qué dibujo tan chafa, pero yo incluso lo vería, estos dibujos, como arriba del promedio, ¿sí? Vamos bien, o sea, si no son promedio, incluso hasta arriba del promedio, pero son un dibujo promedio, para alguien que está tratando de copiar algo. Lo interesante aquí es que inicialmente le presentaba el dibujo y le decía, ok, ¿ves que aquí hay un dibujo? Sí. ¿De qué es el dibujo? No tengo idea. ¿Sí? Y perdón, me detengo 2 segunditos. A estas alturas me estoy dando cuenta, ¿ya revisamos esta presentación la clase pasada o no? De repente me llegó como el flashback. No es que sí hablamos de procesamiento de vía ventral, pero no revisamos esta presentación, ¿cierto? Me acordé que habíamos hablado del hombre que confundió a su mujer con un sombrero, pero como tal, entonces no revisamos, por ejemplo, estas imágenes. ¿Estoy en lo correcto? Ok. Dale. A mí me preocupó que de repente les estuviera dando la misma clase 2 veces. Entonces, continúo. La idea es que estoy tratando de profundizar, ¿va? Regreso. Le presentan las imágenes. ¿Qué ves aquí? No sé. ¿Qué ves aquí? No sé. Bueno, cópialo. Y entonces lo copia, y podríamos suponer que en realidad pues las cosas están, ¿cómo se llama? En proporción, las cosas o los dibujos están similares. Si nosotros solamente viéramos este dibujo, de todas maneras podríamos identificar que es el dibujo de un cerdito, que es el dibujo de un tren. ¿Sí me doy a entender? Y a pesar de que según nosotros dibujó las ruedas, o dibujó la chimenea, o dibujó, de todas maneras no reconoce que está dibujando. Si le digo, ¿reconoces que esto es un pico? No. ¿Reconoces que estas son las patas? No. Dice, identifico que es una línea, esta es una línea diagonal, esta es una línea vertical, y entonces yo traté de copiar las líneas, pero no sé qué estoy viendo. ¿Ya? ¿Se entiende cómo efectivamente aquí lo que estamos observando es, en una lesión de la corteza temporal, un sujeto no reconoce los objetos, lo cual no significa que sea completamente ciego, ¿sale? Incluso durante muchos años el problema fue cómo catalogarlo. Bueno, ¿es un problema de memoria o es un problema de percepción? ¿Sí se entiende? Porque pareciera que sí percibe, sí identifica dónde están las cosas, pero no sabe cómo están acomodadas las cosas. ¿Qué otra cosa? Podríamos pensar, si es un problema de memoria, quizás simplemente no se acuerda de que es una llave y no se acuerda de muchas cosas. Pero si yo le pregunto, ok, oye, ¿con qué se abre una puerta? Pues con una llave, ¿sí? O
Si inicialmente te dice con la manija o empujándola, ok, pero si está cerrada, seguramente ¿qué necesitarías? Pues necesitaría una llave, ¿va? ¿Qué otra cosa llega a suceder con estos sujetos? Normalmente tienen una agnosia visual y eso significa que únicamente dejan de reconocer los objetos visualmente. Y entonces si el sujeto de nuevo está viendo este dibujo de la llave, no sabe qué es. O si yo le enseño, ¿no? Le pongo frente a la cara una llave, no sabe qué es. Le digo, a ver, estira la mano, pongo la llave sobre la mano, cierra la mano y dice, no, claro, esto es una llave. ¿Sí queda claro? No es que desconozca los objetos, es que visualmente no es capaz de reconocerlos. ¿Sale? Regreso, hoy les voy a dejar finalmente, voy a postear aquí para que puedan leer el caso del hombre que confundió a su mujer con un sombrero, pero van a ver cómo, por ejemplo, decía que esa persona reconocía a las personas por el timbre de voz y decía, ok, fulanito, ¿cómo estás? Pero era hasta que reconocía la voz. Ya no podía reconocer las caras, ni siquiera reconocía si estrictamente eso era una cara o no. ¿Va? Bueno, ya platicábamos la clase pasada que un trabajo clave sobre percepción fue el trabajo de Mishkin, que logró distinguir una vía ventral que se dedique a procesar objetos y una vía dorsal que se dedica a procesar espacio. La idea es que en estos dibujos que veíamos antes, guarda las proporciones espaciales, sabe identificar qué va arriba, qué va abajo, pero lo que tiene dañado es esta área y por lo tanto no puede reconocer los objetos. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los objetos? Debemos de entender, ¿sí? Y además aquí sí hago una aclaración, creo que lo comentabas de la vez pasada, esta repartición en unas 10, 12 áreas, ¿no? Mishkin simplemente dijo, unos van hacia parietal, otros van hacia temporal. Para el 2000, 2005, ya estaba muy claro que había muchas más áreas. Si viéramos un mapa actual, podríamos identificar que hay todavía más áreas o subáreas. Por ejemplo, LIP lo podríamos dividir en MIP, BIP, AIP, ¿no? En diferentes regiones intraparietales, una especializada en movimientos de ojos, otra especializada en la percepción de la posición del ojo, otra especializada en la posición de la mano, otra especializada en mover objetos guiados visualmente, otra especializada en utilizar herramientas, otra especializada en señalar y así sucesivamente, ¿sale? Todo alrededor de esta pequeña zona. Y así para cada una de estas zonas podemos ir identificando que se ha encontrado como bancos más particulares y se trata de encontrar las funciones de esos pequeños bancos de neuronas, ¿va? ¿Qué otra cosa es muy relevante? Esto describe la posición de esas zonas, pero esto lo que trata de presentar es el flujo de la información. Ojo, pueden ver las flechas rojas y las flechas rojas señalan el flujo típico de la información. Típicamente, de manera inicial, llega a inferotemporal, perdemos la capacidad de reconocer objetos. Si se daña, por ejemplo, B1, que es el principio del procesamiento visual, el sujeto, por ejemplo, puede despertarse si le prendemos la luz, en tanto sus ojos formalmente funcionan, pero en realidad se declararía como ciego o no podría procesar nada de información visual, ¿ya? La idea es que aquí procesamos líneas, aquí vamos procesando formas, vamos empezando, procesamos ángulos, formas simples, formas complejas, y finalmente podemos procesar objetos, ¿va? ¿Qué es relevante de esta gráfica? Que si se dan cuenta, aunque esté esta línea roja, no significa que sea la única forma de procesar información. Podemos tener información que vaya directamente a B1, a B3, y de ahí, por ejemplo, a B4, o de ahí hacia MT, y de ahí a MCT, y de ahí a STP. Y esto en realidad lo que trato de decir es, la vía típica para reconocer, por ejemplo, un rostro, para que yo reconozca la cara de alguien, tardo alrededor de 450 a 500 milisegundos, tardo bastante tiempo. Pero para identificar que algo simple y sencillamente es un rostro, voy a tardar 350 a 400 milisegundos, voy a tardar muchísimo menos tiempo, ¿sale? E incluso si ese rostro tiene una emoción negativa, como estar enojado, como estar triste, etcétera, esa información la voy a procesar comparativamente súper rápido y la voy a poder procesar a través de la amígdala o en vías. Aquí no está descrita estas vías como directas a la amígdala, pareciera que es únicamente de manera secundaria, pero vamos a tener procesamientos directos hacia la amígdala, no directos de B1, pero sí de B1 a B4 a TEO y a la amígdala, o a B4 a STP y de ahí a la amígdala, y entonces podremos tener respuestas en 300 milisegundos o algo similar para reconocer una cara molesta, ¿sí?
Más o menos se entiende el punto. De nuevo, ¿qué estoy tratando de comentar o de presentar aquí? No solamente es que vaya sumando las partes y al final todo tarda el mismo tiempo. Hay estímulos que son más relevantes que otros y en ese sentido tienen más chance de ser procesado que otros, ¿va? Y entonces, incluso podemos tener más de una vía para procesar esos estímulos, que no se narra dentro de esas historias de este hombre que confundió a la mujer con un sombrero, pero que se ha descrito con otros pacientes con alteraciones en el giro fusiforme, que no saben reconocer una cara, pero que de todas maneras sí pueden reconocer si la cara está contenta o está triste. ¿Sí? ¿Me voy dando a entender? Le dices, a ver, dime de estos, ¿cuál es un balón? ¿Cuál es una cara? ¿Cuál es? Jole, pues este sí es un balón, pues el que no es un balón yo digo que es una cara. ¿Ah? Ok, entonces formalmente te dice que no reconoce una cara, ¿va? O le pone simplemente círculos y óvalos y una cara, ¿sale? ¿Cuál es la cara? No la va a poder reconocer o va a decir que no la reconoce. Pero si le dices, ok, le presento solamente una cara, tú dime si está contenta o está triste. Y va a responder con un 80-85% de efectividad. No sé si me doy a entender. Dice no reconocer la cara, pero sí reconoce la emoción de la cara. ¿Se entiende el punto? ¿Qué trato de señalar? El reconocimiento facial, pero en particular el reconocimiento de las emociones faciales, es increíblemente relevante y lo procesamos de manera independiente, de forma rápida. Se los pongo de una manera como mucho más cotidiana, ¿va? Supongo que alguna vez les ha pasado que van caminando entre un montón de gente. Imagínense que ya regresamos a la facultad, hay clases, etcétera, y entonces van por un pasillo y hay un montón de gente, unos esperando a entrar a su clase, otros fumándose un cigarrito, otros dando la vuelta por ahí. Ustedes no van fijándose y viéndole la cara a cada uno de las personas que están ahí de, hola, ¿te conozco o no te conozco? Pues igual iban medio espejeando, medio que sí, medio que no, pero en realidad van en lo suyo, ¿va? Pero si alguien los ve feo, se van a dar cuenta. Y probablemente van a ir caminando, van a sentir que alguien los está viendo feo, y entonces se van a voltear y van a tratar de ver como de dónde o quién los está viendo feo. ¿Les ha pasado algo así? Como que los ves de reojo, pero lo que trato de señalar es, primero te das cuenta que te vieron feo y después te das cuenta quién te vio feo. ¿Ya se entiende? Entonces, en este ver de reojo, estoy de acuerdo, los ves de reojo, pero quizás no te das cuenta de quién y hasta que de repente dices, ¿por qué me está viendo tan pesado? Es que le debo una lana, es que le hice algo, es que, etcétera. Sí, vamos más o menos bien. Pero de nuevo, puede ser que no reconozcan quién es, pero sí reconozcan el gesto. ¿Qué trato de señalar? Ese tipo de estímulos son estímulos particularmente fuertes, particularmente llamativos, y que si lo pensamos como atencionalmente, son estímulos que difícilmente vamos a poder detener o filtrar. ¿Sí? ¿Me voy dando a entender? Si hay otros estímulos, así como si antes lo platicábamos, hay un ruido fuerte, está pasando un tren, pues me vale un cacahuate que esté pasando el tren o me vale un cacahuate que esté pasando el de los tamales, no le quiero hacer caso, pero igual lo proceso. Si alguien nos está viendo feo, igual no me interesa, pero lo voy a procesar, ¿sale? Y voy a empezar a tener reacciones emocionales simple y sencillamente porque me doy cuenta que alguien me está viendo feo, porque de nuevo, aunque sea de reojo, aunque no sea de manera dedicada, me doy cuenta en automático de esa respuesta facial negativa. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Dudas hasta aquí? Voy a regresar a este punto y lo voy a volver a comentar, ¿va? Pero, de mientras, ¿qué les señalo? Pensemos entonces, ¿no? Hay elementos que son como muy obvios. A ver, si yo quiero poner a un texto que sea llamativo, un cartel que sea llamativo, ¿qué hago? Le pongo un fondo negro y letras amarillas, supongo algo fosforescente. ¿Ah? Eso va a ser más llamativo, seguro, ¿no? Ustedes lo saben, lo han utilizado muchas veces, es como muy sonado. Bueno, si yo utilizo un rostro, naturalmente eso va a ser llamativo, y si yo utilizo un rostro con una expresión emocional, y en particular si es una expresión emocional negativa, eso va a llamar la atención. ¿Sí queda claro? Ahora, aguas. Si yo simplemente me la paso poniendo puras caras de enojados, entonces quizás la persona responde, pero responde más bien como protegiéndose o como alejándose.
Y entonces yo pongo la cara de alguien muy enojado con mi producto, más bien lo que va a asociar es esa emoción de estar enojado con el producto o de estar bajo amenaza con mi producto, y las cosas no necesariamente me van a salir bien. Pero ¿qué trato de señalar? Va a ser algo que naturalmente va a ser muy llamativo. ¿Sí? ¿Vamos más o menos bien? Regreso, por último. El reconocimiento de rostros es un estímulo biológicamente importante, es un estímulo particularmente importante. Bueno, regreso a la presentación. ¿Salen? Ahora, continúo con este reconocimiento de rostros, ya que empecé a mencionarlo. En este caso, lo que se está presentando es registro unitario, es decir, de célula única, en neuronas de STP, que habíamos visto que es esta área polisensorial, ¿sale? Superior temporal, ¿va? Es decir, aquí está STP. Dentro del lóbulo temporal es como un área superior, un área que está como arriba, es polisensorial, es decir, actúa o responde tanto a estímulos visuales, auditivos y de otras características sociales, olfativos, etcétera, pero es una de estas vías rápidas de procesamiento facial y en particular de procesamiento facial previo a un procesamiento emocional, ¿sale? Y entonces en este caso se está registrando la actividad en monos y lo que se hace es presentarle, por ejemplo, a un mono la imagen o el dibujo, porque en realidad no es directamente una foto, sino es nada más un dibujo del rostro de una hembra, y entonces estas líneas lo que indican son potenciales de acción. Entonces le presentamos el rostro de una hembra, tiene muchos potenciales de acción. Ahora le presentamos el rostro de un macho, igual tiene muchos potenciales de acción. No es exactamente la misma actividad, pero tiene mucha actividad. Ojo, esta área, les decía, responde particularmente a rostros, pero en realidad no necesariamente tiene que ser un rostro en particular, no es que responda al rostro de una persona u otra, sino más bien es como un filtro para indicar, a ver, si es un rostro, entonces le voy a, ¿cómo se llama?, continuar con este procesamiento o es un estímulo importante, ¿va? ¿Qué pasa incluso si le pongo un rostro de otra especie? ¿Sí? Le pongo un rostro humano a un mono, ok, cambia la actividad, pero de todas maneras identifica que eso es un rostro. Identifica que es un rostro porque a fin de cuentas, aunque sea diferente el hocico de este señor del hocico de este mono, de todas maneras identifica, pues tiene nariz, tiene hocico, tiene ojos, tiene una forma ovalada, es un rostro. Sin embargo, para identificar que algo es un rostro, hay elementos que son particularmente importantes. Si nosotros, por ejemplo, le quitamos los ojos, entonces, en automático, esto, aunque guarda el 90 y tantos por ciento de los elementos que hacen identificar que eso sea un rostro, simplemente por no tener los ojos, se pierde más de la mitad de la actividad, ¿sí? Igual quito aquí los ojos de esta imagen, pierdo la mayor parte de la actividad. ¿Qué estoy presentando o qué se está presentando aquí? Esta misma imagen, pero reacomodada, es decir, tomaron estos píxeles, los revolvieron y entonces, aunque tengo las mismas áreas de contraste, formalmente aquí ya no se ve un rostro, ¿sale? ¿Qué va a pasar con STP, que es un área encargada de procesar rostros? Prácticamente va a perder su actividad. En cambio, si yo pongo un dibujo bastante chafa, bastante simplón, en donde medio pongo ojos, medio pongo cejas, una nariz, una boca, de nuevo está bastante chafita el dibujo, y aún así va a tener muchísimo más actividad porque a fin de cuentas medio parece un rostro. Si yo presento cualquier otro estímulo biológico, un cuerpo, una postura, en este caso una mano, este es el tiempo durante el cual se presentó el estímulo y prácticamente no hay actividad, ¿sale? Desaparece la actividad porque no simplemente es que responda a estímulos biológicos, sino que responde a rostros. Si yo le presento líneas aleatorias, entonces parcialmente puede haber algo de respuesta. ¿Qué trato de señalar de esta respuesta parcial? Lo que pasa es que, de nuevo, para nosotros y en general para los primates, es tan importante reconocer rostros que en cualquier cosa es fácil que veamos rostros. Si me regreso, por ejemplo, a esta diapositiva, al menos a mí siempre me ha parecido que esto medio parece una cara. No sé si cuando estuvimos viendo la imagen a ustedes también les pareció una cara. Siempre me ha parecido que esto es como un ojo, una nariz grande, y esto es como la barba o algo así, y bueno, aquí tendría que continuar la cabeza o la cara. ¿Sí?
¿Vamos bien? Obviamente es una llave mal dibujada, mal proporcionada por un paciente con una lesión, pero aún así, si yo le echo ganas, fácilmente este sistema dedicado a procesar rostros va a hacer que donde no hay un rostro, vea un rostro. ¿Sí queda claro? Y entonces puede ser un árbol viejo, ahí se ve la cara de la bruja, o ahí se ve la imagen de la Virgen, o ahí se ve el... Sí, vamos más o menos bien. ¿Qué trato de señalar? Más allá de si formalmente está claramente esa figura o no, si es un estímulo que a nosotros nos parezca relevante, vamos a tratar de verlo. ¿Sí? ¿Qué otros ejemplos pongo? Por ejemplo, si vemos un bochito, yo sé que ya no son coches muy de su época, pero quiero pensar que han visto más de uno. Un bochito todo el mundo lo imaginaba, lo que señalaba es, mira, es que sus faros son como ojitos y el cofre es como una cara sonriente. Y pues es un coche, está muy lejos de parecer una cara, pero todo el mundo le ponía como estos adornos o esta representación de cara, de nuevo, no porque parezca mucho una cara, sino porque para nosotros es tan importante ver caras que naturalmente, aunque veamos una grieta, aunque veamos una nube, terminamos viendo una cara. ¿Sí? ¿Ya se entiende? Regreso. Estímulos que particularmente sean importantes de procesar, las caras. Si de repente dicen, ¿cómo le hago para que tenga un poquito de más punch mi diseño, para que llame un poquito más la atención? Poniendo una cara. ¿Sale? Si además esa cara tiene una emoción, esa cara o esa imagen va a ser considerablemente más llamativa. ¿Sale? Bueno, ¿dudas o preguntas hasta aquí? ¿No? No, todo bien. Todo bien. Bueno, complementariamente, respecto a esta imagen, se ubica en la imagen que estoy señalando con el puntero del mouse, ¿sí? Díganme, ¿cuál se parece más? ¿La que está a la izquierda o la que está arriba? Comparen estas caras. Yo aquí tengo una cara en 3/4. ¿A cuál consideran que se parece más? ¿A la que está arriba o a la que está a un lado? ¿Por qué dirías que arriba, Diego? Está en chiquita la imagen. Formalmente, esta persona y esta persona son la misma. Solamente que en este caso está de frente y aquí está en 3/4. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Qué pasa si yo le pido a mi cerebro que compare esto? Entonces, si yo le presento las tres imágenes, mi cerebro identifica que este es el rostro de una persona y que esta es la misma persona, y entonces estas áreas que se ven activas en rojo responden cuando yo presento dos veces el mismo rostro, aunque sea en posiciones distintas. Porque a fin de cuentas, aunque no conozca quién es esta señora, de todas maneras identifico que es el mismo rostro. Identifico que como tal es el mismo objeto. Pero ahora, ¿por qué además hacer la comparación? Imagínense que yo estoy haciendo una comparación de píxeles, ¿sale? Formalmente se parecen muchísimo más los píxeles de esta imagen y de esta otra. Es decir, tengo un área de contraste importante aquí, tengo un área muy negra aquí, tengo un área muy negra en esta zona, tengo un área muy negra en esta zona, y los porcentajes o las zonas de contraste están más o menos a la misma altura. Si yo simplemente contrastara píxel por píxel y tratara de ver cuántos coinciden en color o en tono y cuántos no coinciden, habría más coincidencia entre estas dos imágenes. ¿Sí me voy dando a entender? Sin embargo, aquí hay mayor coincidencia espacial, aquí tenemos mayor coincidencia de objeto. Si yo lo que presento es la comparación entre estos dos rostros, lo que vemos es esta actividad en verde hacia el lóbulo parietal, que a fin de cuentas es este procesamiento de espacio, la organización espacial es muy similar. Si yo comparo estos dos rostros, lo que tengo es esta actividad en rojo, porque a fin de cuentas es el mismo objeto. ¿Sí? Quizás más de uno dudó, híjole, pero si es la misma persona o no, o simplemente se parece. ¿Sí? Efectivamente es la misma persona, pero el punto aquí es si es o no es, si lo reconozco o no lo reconozco. ¿Sí? Vamos más o menos bien.
Por último, ¿qué pasa con estas áreas amarillas? Estas áreas amarillas es porque participan tanto en el reconocimiento o en el empate espacial como en el reconocimiento de objetos o empate de caras. ¿Sí? ¿Ya se entiende? Esto simplemente es para explicar un poquito cómo es el contraste o cómo es la técnica. Esta parte me la voy a saltar, pero la idea es que son estas mismas imágenes combinadas, licuadas, simplemente como un estímulo control para generar contraste. ¿Va? Sí, hasta aquí vamos bien. ¿Dudas? ¿No dudas? Más o menos. Vamos bien. Sale. Ahora, regresando al punto de hasta dónde es reconocimiento y hasta dónde es percepción, les hago una pregunta y les pido que me digan ¿qué hay aquí? Estas imágenes moradas, ¿de qué son? Formalmente se llaman Gribbles, pero ¿les ven cara de algo? ¿O les ven forma de algo? ¿Qué me dirían que son? Si se encuentran uno de esos en su casa, ¿qué creerían que es? Paola, ¿qué creerías que es? La verdad me recordó a, ¿cómo se llaman los que riegan el pasto? Ok, ¿Un a un regador? aspersor. Ajá, eso. Ok, supongo que particularmente estos que están como hacia arriba, ¿no? Ajá. Sale. Ellery, ¿a ti qué te recordó? Abre tu micrófono y si no, usa el chat. ¿Te recordaron algo? ¿No? ¿Nada? ¿Se parecen a algo? Ok, parece que no hay mucha participación de Ellery. ¿Alguien más? ¿Les parece algo? Sea uno o sean todos. Ok, ¿te pareció como un arpón? Bueno, les voy a decir normalmente qué respuestas obtengo, ¿sale? Le preguntaba a Ellery, que veo que su imagen es de Grogu o de este famoso Baby Yoda. A mí esta imagen siempre me ha parecido un poquito como de Yoda, ¿no? Como con sus orejas, etcétera, aunque formalmente no tenga rostro. Claramente, estas imágenes no son nada. Formalmente, un investigador lo que trató de hacer fue, vamos a hacer cosas raras, que en realidad no sean netamente simétricas, y vamos a tratar de ver hasta dónde el sujeto reconozca. Lo que él trataba de probar era que en realidad nosotros solamente podemos reconocer objetos que ya conozcamos y que en realidad sí dependía netamente de la experiencia. Lo que a la conclusión a la que tuvo que llegar, a la que llegó él y los demás, es que de todas maneras las personas, aunque nunca hayan visto esto, digan, pues no estoy muy seguro de qué es, de todas maneras le pondrían un nombre y le llamarían de acuerdo a lo que más se parezca de lo que conocen, ¿sí? Y entonces diría, ah, pues es como un Yoda, o es como un arpón, o es como un aspersor, o es como Dobby, el de Harry Potter, o es como un diablito, o es como un monstruo, o quizás ustedes ya no, pero me acuerdo que generaciones previas, lo que me decían es un hieloco. Yo creo que ustedes ya ni siquiera saben qué es un hieloco, ¿cierto? ¿Algunos de ustedes sí saben qué es un hieloco? Estos hielos Ah, que sí, vendía Coca-Cola, ¿sí? Bueno, sí. antes me decían mucho, tiene cara de hieloco, parece un Pokémon, ¿no? O alguna vez tuve un alumno suficientemente forever que sacó su carpeta, se puso a comparar los Pokémones y me dijo a cuál Pokémon se parecía más. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. ¿Qué trato entonces de señalar? Aunque formalmente no sean estímulos de nada, son elementos artificiales creados precisamente como para confundir y para decir, mira, la gente no puede reconocer o no, su corteza no va a tener actividad si son estímulos nunca antes vistos. A la conclusión que llegó es que en realidad la corteza de todas maneras tiene actividad, de hecho tiene mucha actividad y más bien el problema es que diferentes figuras tienen como niveles bajos de probabilidad para poder ser escogidos y entonces dan como más de una respuesta al azar. Pues parece como entre un vikingo y un torito. Pues parece como entre un jarrón y un peón con cositas encima. Pues parece como un... ¿Sí queda claro? Podemos, de todas maneras, cuando nosotros vamos reconociendo o vamos identificando un objeto, no simplemente lo percibimos
por sí mismo, sino lo empatamos con lo que ya conocemos. Si nosotros queremos hablar de estímulos novedosos, ¿sí? Y esto, me voy a salir tantito de la presentación. Supongo que alguna vez les ha pasado que les dicen, hagan un diseño acerca de tal cosa. Empiezan a hacer ese diseño, buscan en internet y encuentran que algo, el 80% similar a su diseño, ya está en internet. ¿Les ha pasado, sí o no? Sí. Montones de veces, ya es súper frustrante, ¿cierto? Ujú. ¿Qué trato de señalar? El asunto aquí es, nosotros naturalmente, durante los primeros meses, y eso es lo que veíamos un poquito con este trabajo de Hubel y Wiesel, durante los primeros meses no sabemos reconocer luz de oscuridad, contraste, líneas, y poco a poco nuestro cerebro va empezando a reconocer. Pero después de los 2 años de vida, que ya tenemos como cierto patrón de reconocimiento base, con ese patrón de reconocimiento base, nosotros, lo que sea que veamos, lo vamos a comparar. Y entonces, a fin de cuentas, cualquier estímulo nuevo, simplemente lo vamos a ver como ediciones de estímulos viejos o de estímulos pasados. ¿Ya me voy dando a entender? Me salgo incluso un poco, ¿no? ¿Qué plantean, por ejemplo, otras teorías en psicología? ¿Qué plantea la teoría psicoanalítica? En buena medida, lo que plantea es, pues mira, son esenciales las figuras paternas para una persona, ¿sale? Normalmente esa primer figura de padre y madre, todas las demás mujeres que conozcan, el referente o la comparación va a ser en torno a la madre. Todos los demás hombres que conozca, el referente va a ser en torno al padre. Si alguien me dice, híjole, pero ¿y si es madre soltera? Y si es, bueno, quien haya hecho esa función, haya sido el tío, haya sido el abuelo, haya sido, y si fue en un orfanato, pues quien haya sido el cuidador. Pero esas primeras figuras es quien la persona va a aprender a ubicar o va a aprender a reconocer, y a partir de ese reconocimiento, todos serán versiones de esa persona o serán versiones de las nuevas personas que eran como ya reversionadas y van a ser como una segunda, tercera versión. No sé si me doy a entender. Vamos a suponer que ustedes conocen a sus compañeritos de kinder. Y entonces esos compañeritos de kinder los van a reconocer y van a ser versiones, probablemente de sus papás, o van a ser versiones de sus hermanos. Pero sus hermanos son versiones de sus papás, así que van a ser versiones como segundas, terceras sobre otra versión. ¿Qué es posible que les haya sucedido en algún momento de la vida? Que hayan llegado a un espacio y hayan dicho, no sé por qué, pero me cae mal. ¿Sí? Sea mujer, sea hombre. ¿Va? Que es muy probable o que es lo esperado que ustedes identifiquen que quizás les cae mal porque resulta que se ríe como X persona de su pasado, tiene un gesto de X persona de su pasado, tiene determinado peinado, determinado arreglo facial de X persona de su pasado, quizás simplemente comparte el nombre y ustedes no se han dado cuenta, y eso les recuerda a X persona de su pasado, y entonces pueden decir, oh, es que se parece a mi exnovia, híjole, y acabamos tan mal, y no conocen a la otra persona, pero la acaban de conocer y en automático ya les cayó mal. ¿Sí? De nuevo, más allá de que, híjole, qué mal vibrosos o no, estoy seguro que en algún momento les ha pasado, que no saben por qué, pero a alguien les genera una emoción relativamente fuerte. Es más probable que esta emoción sea negativa, pero también podría ser una emoción positiva. Y quizás todo el mundo lo conoce y, ay, no, si es bien mala onda, y no, si tiene cara de buena onda, y todos los demás están convencidos que en realidad es mala onda. Porque en realidad ustedes, ese buena onda o ese mala onda, no depende de esa persona. Depende de la persona a la que les recuerda. Y como esa persona que les recuerda es o buena onda o mala onda, entonces simple y sencillamente dicen, ah, claro, ha de ser como esa persona. Sí, ya se va entendiendo cómo nosotros todo el tiempo simplemente estamos como repitiendo estas primeras figuras, primeros rostros de eventos pasados. Y entonces yo veo estos fregados Gribbles, formalmente no son nada, pero aún así voy a decir, es un holocún o es un, sí, va. Y no sé de qué sean los flashbacks de Natalie, pero bueno. ¿Dudas hasta aquí? Pato demonio con sus cuernos, eso sí no lo había leído, pero bueno.
¿Dudas? ¿Les parece que todo bien? ¿Qué entonces trato de señalar? Piensen, por ejemplo, que un elemento clave al momento, de nuevo, igual lo que les estoy diciendo es descubrir el agua tibia. Dicen, lo hemos revisado en tantas clases y ya nos la super sabemos. Pero si empezamos a hablar de esta lógica de percepción, memoria, qué es más llamativo, qué es menos llamativo, lo primero que necesitan conocer es a quién va dirigido ese diseño que quieren hacer, ¿vale? Porque quizás ustedes tienen un diseño que está súper chido, que hace referencia a los últimos memes que están súper buenísimos, que hace referencia a tal videojuego que ustedes utilizan, o a tal grupo musical, o a tal, y a ustedes les representa y les simboliza muchísimas cosas, ¿va? Pero resulta que en realidad lo que están haciendo es un diseño para promover la vacunación en mayores de edad o en tercera edad, ¿vale? Si yo lo que quiero es favorecer la vacunación para tercera edad, pues no puedo ponerles referencias que les recuerden cosas chidas, o no, para que les recuerde cosas chidas a esas personas de tercera edad, necesitan parecerse a esas cosas de tercera edad, no a las que a mí me interesan. ¿Sí? ¿Más o menos se entiende? Por ejemplo, puedo entonces poner este ejemplo de alguien manejando su carrote tipo Cadillac, porque si le preguntan a alguien que tenga más de 60 años, alguien que ya está en proceso de vacunación, seguramente de lo que se va a acordar es de los carrotes de los 60, 70 que corrían un montón, las películas de los Teen Tops, y entonces César Costa, Enrique Guzmán, sí, vamos bien. Si yo a alguien de 20 años o menos lo que le presento es un coche muy grande, probablemente lo que va a pensar es, qué horror, son una lata para el tráfico, gastan muchísima gasolina, están destruyendo nuestro planeta, y quizás lo vea algo como negativo. Pero a una persona de tercera edad, quizás presentarle un carrote le parece algo como súper llamativo, y lo que le pongo es más bien algo de nuevo de tipo Enrique Guzmán. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Qué trato de señalar? Un elemento clave es conocer mi nicho cultural. ¿A quién va dirigido ese diseño con el que estoy trabajando? Si yo lo que quiero es comunicar, entonces necesito identificar qué le va a referir o si realmente voy a lograr esas referencias. No solamente es que a mí me signifique o a mí me refiera a algo, sino que le pueda referir o significar a esa otra persona. Y para entender qué le significa o le refiere a esa otra persona, necesito entender qué es relevante o qué históricamente les punto de referencia a esa persona. ¿Sí? ¿Vamos más o menos bien? Bueno, regreso entonces a la presentación. Algo más les quería señalar de esta presentación. Me quedé en los Dribbles. Bueno, sobre cómo vamos construyendo formas, ojo, esta teoría está mayormente desechada, pero la teoría de los geones, en realidad lo que plantearon fue, a ver, si nosotros vamos primero juntando líneas, luego juntando puntos, juntando líneas, formando figuras, podríamos suponer que cualquier figura está hecha a partir de figuras geométricas base. A estas figuras geométricas base les llamaron geones. Y entonces poder pensar que en realidad yo puedo percibir una taza, porque en realidad lo que ya hace es percibir un cilindro, y simplemente puedo percibir este cilindro con un cilindro más grande o más alargado, y identifico perfectamente tanto una cubeta como una taza, porque se compone de los mismos geones, simplemente en un orden distinto, ¿ya? Y entonces yo puedo percibir las cosas porque de entrada sé percibir estos elementos. A fin de cuentas, esto fue una teoría como previa a estos Gribbles, que a fin de cuentas los Gribbles demostraron, pues mira, esto no es típicamente un geón, esto no es típicamente una forma esperada, y aún así, de todas maneras, me hace referencia a algo, y de todas maneras lo percibo como algo. ¿Por qué aún así se sigue tomando, por qué presentar esta teoría de los geones? Porque a fin de cuentas lo que sí ayudó a demostrar es que, de nuevo, la percepción no es un salto, no es de llega la luz y entonces ya tengo la percepción, sino que es un punto intermedio para poder empezar a percibir formas más complejas.
Poder percibir una forma compleja depende de poder percibir elementos más simples, más allá de que estrictamente sean los geones. ¿Va? Por último, un elemento clave, y que voy a tratar de ser como muy cuidadoso aquí, es, de repente estas teorías pareciera que el procesamiento visual fuera únicamente pasivo, que nosotros únicamente estamos con los ojos abiertos esperando a ver qué sale en la tele, esperando a ver qué sale en YouTube, esperando a ver qué sale en la ventana. Y entonces los estímulos pasan y todos son igualmente relevantes porque yo pasivamente estoy esperando a lo que llega o lo que me sucede. Y en realidad todos estos elementos que comenté ocurren, es decir, vamos integrando la información, pero vamos integrando la información en buena medida a partir de lo que nosotros estamos esperando o de la expectativa que tengamos para el reconocimiento de objetos. Se los planteo de otra manera, ¿sale? En este estudio lo que hicieron fue, bueno, de entrada es de actividad cerebral, en este caso es actividad cerebral en el lóbulo temporal, pero es sobre el cuero cabelludo y entonces estamos procesando la actividad de varios miles de neuronas. Aquí lo que se ven en estas gráficas son estas despolarizaciones masivas, no de una neurona, sino de varias neuronas, por eso no simplemente es un potencial de acción, sino más bien son conjuntos de muchas neuronas respondiendo sincrónicamente, ¿sale? Y son las respuestas neuronales a partir de estos estímulos. Le presentan inicialmente una figura y le dicen, mira, ¿ya viste esta imagen? Bueno, acuérdate de esta imagen y cuando vuelva a salir esa imagen, me avisas, ¿sale? Y entonces la idea es que cuando ese sujeto está viendo esta sombrilla, en realidad está esperando ver la mariposa. Y cuando ve al león, está esperando ver la mariposa. Y cuando ve a los lentes, está esperando ver la mariposa, ¿sale? Y entonces no simplemente está recibiendo pasivamente, y es como para ejemplificar que no simplemente recibe pasivamente, sino que aunque procese la imagen de la sombrilla, está procesando la imagen de la sombrilla, pero con la expectativa de procesar la mariposa. ¿Sí queda claro? Y entonces, ahora sí, ¿qué pasa cuando efectivamente se le presenta la mariposa? Tiene una despolarización simultánea muy intensa, ¿sí? Esta es la cantidad de, ¿cómo se llama? De potenciales de acción por segundo, ¿sale? Entonces tiene muchísimos potenciales de acción por segundo, después baja esa cantidad de potenciales de acción, vuelve a subir esa cantidad de potenciales de acción, parcialmente baja y tenemos como un tercer componente, ¿va? Eso es cuando efectivamente ocurre lo que yo estoy esperando. ¿Qué pasa cuando veo la sombrilla, cuando veo el león, cuando veo los lentes, cuando veo algún otro estímulo? Pues igual puedo saber que esto es una sombrilla, que esto es un león, pero si no es un estímulo que yo esté buscando, que me esté interesando procesar, mi respuesta va a ser mucho menos intensa. ¿Sí queda claro? ¿Cuál es la idea? Antes de que me presenten la mariposa, las neuronas que trabajan para poder percibir la imagen de la mariposa ya están liberando neurotransmisores excitatorios, ya están preparados para que en cuanto vea la mariposa tenga una respuesta súper intensa, tenga como una gran excitación, una gran respuesta, ¿sale? Pero claramente no están preparadas mis neuronas encargadas del procesamiento de la sombrilla o del león, y entonces cuando aparece el león, ok, hay una respuesta de reconocimiento del objeto, ya sé qué objeto es, pero mi respuesta es menos intensa. ¿Sí queda claro? Y entonces tengo este primer componente que es para identificar si es el que me interesa o no. Digamos que de alguna manera lo compruebo. Y finalmente tengo un tercer componente que lo que me indica es si ese estímulo ya lo había visto o no. Es como una respuesta tardía de comparación, ¿sale? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo le presento 2 veces un estímulo que no está buscando? Sigue teniendo esta respuesta poco intensa, pero tiene este tercer componente que está aquí y que también está aquí, que simplemente le indica de manera tardía, mira, ya sabías que es, no es relevante, o ya sabías que es y sí es relevante, pero en realidad lo que cambia es esta primera respuesta inicial, dependiendo de hasta dónde me interesa ver una mariposa o no, hasta dónde me interesa ver algo o no. No me acuerdo si este ejemplo ya lo había utilizado antes o no, pero me parece que es un ejemplo como muy cotidiano, muy fácil de aplicar, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros llegamos a una fiesta buscando a alguien, nos damos cuenta que son caras, pero no reconocemos la cara de la persona que estamos buscando? Vemos a alguien que medio se parece y como estamos mandando neurotransmisores excitatorios para tratar de ver esa cara, entonces vemos y decimos, ah, ahí está, ah, no, no, no es. Ahí está, ah, no, no, no es.
Y entre más emocionados estemos, entre más relevante nos sea, más motivados estemos, más fácil que cualquier pequeña coincidencia nos parezca que efectivamente ahí está esa persona o efectivamente ahí está ese objeto que estamos buscando. ¿Sí queda claro? Pero al mismo tiempo, cualquier otro estímulo que pudiera haber sido relevante, pero que como en este momento no me está interesando, no lo voy a poder identificar. Quizás paso, estoy buscando entre las caras, veo a alguien conocido, pero no me doy cuenta que lo conozco porque no estaba buscando en ese momento procesar esa información. Sí, vamos bien. E incluso estos elementos serán situacionales o dependerán del contexto. ¿A qué me refiero con dependerán del contexto? No sé si alguna vez les ha pasado que se encuentran con alguien de la facultad en una fiesta familiar. ¿Sale? ¿Qué pasa si de repente se encuentran con alguien en un escenario donde no esperaban encontrárselo? Quizás inicialmente dicen, ¿te conozco? Sí. Eres de Bellas Artes. Sí, también estudia. Sí, claro, te llamas fulanito, bla, etcétera, 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 etcétera. ¿Va? ¿Qué es lo que sucede? Naturalmente, cuando nosotros entramos en un espacio, es una fiesta familiar, yo en automático espero reconocer las caras de mis familiares y las caras de los conocidos. Hay alguien que no conozco, ok, entonces ha de ser alguien y en automático intentaré vincular a qué familiar corresponde o con quién vendrá, ¿va? De repente encuentro a alguien que sí conozco, pero que no es de ese contexto y que además no espero reconocerlo en ese contexto me voy a tardar en reconocerlo. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Qué trato entonces de señalar? Si yo quiero mandar un mensaje, si yo quiero transmitir en una imagen, no basta con que ese elemento a mí me parezca súper interesante, súper curioso, sino tengo que identificar cómo a qué se parece y cómo a quién más se parecería. ¿Sí queda claro? Para identificar, de acuerdo a ese grupo cultural al cual estoy presentando esa imagen, con qué creo que lo va a identificar o que lo va a asociar. ¿Sí? ¿Vamos más o menos bien? ¿Qué otra cosa? El contexto, dependiendo de lo que yo ponga alrededor, eso ayudará o confirmará si empata eso que estoy viendo o no. Sí, vamos más o menos bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Mayormente claro cómo es la percepción de objetos y cómo, de nuevo, hay objetos que son más... Bueno, para identificar un objeto, número uno, entender que dependerá de mi experiencia, pero ese depender de la experiencia, en buena medida, aunque yo no pueda tener la experiencia y no tengo la vivencia de la otra persona, si yo tengo el conocimiento de la cultura de la otra persona, va a ser mucho más fácil identificar a qué lo asocia o a qué lo relaciona. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Qué otra cosa? Hay estímulos que son más relevantes que otros y que son procesados con mayor facilidad que otros, entre los cuales yo creo que el más importante son las caras. ¿Qué otro elemento es clave? Por ejemplo, algunos edificios o determinados lugares que sean emblemáticos me van a ayudar a contextualizar. ¿Sí? Por último, además de las caras, no solamente es identificar caras, las expresiones emocionales contribuyen o facilitan el procesamiento de esa cara y en general de esa información. Si además es una emoción negativa como tristeza, enojo, miedo, etcétera, va a ser mucho más intensa y lo voy a procesar de manera mucho más fiable y más rápido. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Dudas? ¿Todo clarísimo? Claro, hasta ahorita. Bueno, pues si no hay dudas, no hay preguntas, no hay comentarios, ahí muere por hoy. Nos vemos el viernes para hablar de procesamiento de espacio. ¿Sale? Antes de que se me olvide, voy a postear ahorita una entrada de un blog. Yo sé que ya no está, hace muchos años que dejaron de estar de moda los blogs, pero la información de ese blog a mí me parece que es útil para el tema que les voy a presentar el viernes. Y entonces lo que les voy a pedir es que lean esa entrada del blog y dentro de esa entrada les va a pedir que vean un video, ¿sale? Por favor, el video está cortito, vean el video, sigan las instrucciones del blog, ¿sí? Es decir, no lo lean completo, sino véanlo siguiendo esas instrucciones.
Y otro elemento clave que no lo dice en el blog, véanlo por favor en una computadora, es decir, en un monitor grande, ¿va? Hay un efecto ahí pequeño que se crea. Es importante que este efecto se pierde si lo ven, por ejemplo, en un celular o en una pantalla chica. Si de repente dicen, yo normalmente veo esas cosas en mi celular, bueno, pues tómense 2 segunditos, busquen una compu, un monitor grande y lo ven en ese monitor grande, porque si no, no va a servir o no va a funcionar, ¿va? Y entonces lo ven de aquí al viernes, ¿sale? Bueno, pues ahorita lo posteo, les encargo que lo revisen. Ahí muere, nos vemos el viernes. Chao. No le preocupes.